Todos estos problemas se retomaron ya en los 70s y se exploraron sus causas, sus consecuencias, sus distintas posibilidades y expresiones, ¿no? Pero en aquel entonces los roles sexuales quedaron bien establecidos, ¿sí? Pues, de acuerdo a Darwin. Los machos son el sexo agresivo, el agresivo tanto con otros machos para evitar que te ganen las hembras, como agresivos en términos de que son los que activamente cortejan y tratan de inducir a las hembras a que se vuelvan sus parejas, a que copulen con ellos y tengan hijos con ellos. Mientras que las hembras no compiten entre ellas por los machos, no pelean entre ellas por los machos, no cortejan a los machos, son un sexo que lo que hace es simplemente fijarse en los cortejos, fijarse tal vez en los resultados de las peleas y en función de eso deciden con quién se aparean y con quién tienen hijos, ¿no? Los roles sexuales que nos hablan de hembras más tranquilas, hembras que su principal función una vez que eligen a una pareja es cuidar de los hijos y encargarse de que los hijos salgan adelante. Mientras que los machos, en muchas especies, se olvidan de estas actividades y lo que hacen es tratar de continuar consiguiendo más hembras para convencerlas de que tengan hijos con ellos, ¿no? Pues lo que ya saben ustedes, ¿no? Los roles sexuales típicos, estos del macho agresivo y la hembra pasiva, el macho galante y la hembra maternal, ¿sí? Esto es lo que planteó Darwin, ¿sí? Pero les decía yo, durante mucho tiempo estaba la pregunta de ¿y por qué tienen que ser las cosas así? ¿Sí? ¿Cuál es la causa de que esto sea así, que no sea al revés? ¿Realmente fue simplemente una influencia del machismo en el que se crió Darwin y que tal vez él mismo cultivó, o había algo más? Yo les digo que Darwin en lo que se basó fue en los datos con los que él contaba, o al menos los datos que más le llamaron la atención, o tal vez, no lo descarto, que él escogió los datos que más le cuadraban con su propia ideología. Yo no lo sé. Sí, eso no me atrevo a decirlo, aunque yo pienso que era un patrón que emergía de los conocimientos que habían en aquel momento sobre la biología de los animales, ¿sí? Lo que sabemos actualmente de animales y de grupos muy diversos es pues bastante más amplio que lo que conocía Darwin en aquel entonces, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que esta afirmación de Darwin encontrara una explicación biológica, un porqué, ¿sí? Pues tuvieron que pasar aproximadamente, bueno, casi 100 años, ¿no? En 1948, un biólogo estadounidense, Bateman, publicó un artículo sobre Drosophila, ¿sí? Sobre las mosquitas de la fruta, ¿sí? Lo que él hizo ahí en ese trabajo fue ver cuál era la relación entre el número de apareamientos que tenía un individuo y el número de hijos que acababa teniendo, ¿sí? Lo que él encontró es que el número de apareamientos tiene un impacto mucho más grande en el número de hijos que tienen los machos que las hembras, ¿sí? Es decir, si un macho se aparea 10 veces, puede acabar teniendo 10 veces más hijos que un macho que se aparea una sola vez. Mientras que una hembra que se aparea 10 veces o con 10 machos, no acaba teniendo 10 veces más hijos que... Hay alguien alguien tiene su micrófono prendido, ¿eh? Mientras que, este, que hembras que se aparean con 10 machos no acaban teniendo 10 veces más hijos que las hembras que se aparean con un solo macho. Es decir, el aparearse múltiples veces tiene un mayor impacto en el éxito reproductivo de los machos que de las hembras. ¿Sí? Esta es una cosa que él encontró en, la, en, la, en los experimentos que él realizó con sus moscas.
La otra cosa que él encontró es que como consecuencia de esto, la variación que había en el éxito reproductivo entre los machos era muchísimo mayor que la variación que hay en el éxito reproductivo que hay entre las hembras, ¿sí? Es decir, hay algunos machos que consiguieron tener muchísimos hijos en su experimento, mientras que otros machos prácticamente no tuvieron hijos, ¿sí? Y toda una gama intermedia de machos con éxito reproductivo pobre y un poco más mejor, y otros que se acercaron mucho a los más exitosos, ¿sí? Pero el problema, el hecho es que había una gran variación en el éxito reproductivo entre los machos, y que esta variación era muchísimo menor entre las hembras. Casi todas las hembras lograron reproducirse, y independientemente de que se hubieran apareado muchas o pocas veces, las hembras tuvieron números similares de descendientes, ¿sí? Esto lo llevó a Bateman a enunciar lo que ahora se conoce como el principio de Bateman, ¿sí? Que básicamente lo que dice es que el efecto que tiene el éxito, el número de apareamientos en el éxito reproductivo es mucho más importante para los machos que para las hembras, ¿sí? Es decir, que la selección natural debe de favorecer en los machos características de conducta, de morfología, que los llevan a conseguir aparearse con muchas hembras, porque esto resulta en que ellos tengan muchos hijos y esto es digamos, la moneda de cambio de la evolución por selección natural. En este caso sería un tipo de selección natural, que es la selección sexual, ¿no? Mientras que en las hembras, el aparearse múltiples veces realmente no resulta en tener más hijos, ¿no? Lo que afecta más el éxito reproductivo de los machos es el número de parejas que ellos logran conseguir, y por lo tanto la selección va a favorecer características que incrementan la habilidad de los machos para aparearse con muchas hembras. Mientras que en las hembras lo que realmente está afectando su éxito reproductivo, una vez que consiguen aparearse con uno o unos pocos machos, una vez que consiguen suficientes espermatozoides, digamos, es más bien los recursos que ellas tienen para poder aprovisionar sus huevos, en caso de, si generalizamos esto de las moscas a otros animales, los recursos que ellas tienen para poder cuidar a sus hijos y para poder sacarlos adelante, es lo que más limita el éxito reproductivo de las hembras. No es diferente a los machos, ¿sí? Entonces esto lleva a pensar, o más bien a predecir, que la selección natural va a actuar distinto en machos y en hembras. En los machos lo que va a favorecer son características que a su vez promueven el éxito de apareamiento, características que les permiten conseguir aparearse con muchas hembras. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues hay toda una variedad de cosas. Puedes ser muy agresivo con otros machos y no dejarlos que se acerquen a las hembras para tú tener acceso exclusivo a ellas. Por ejemplo, tú puedes defender territorios alrededor de los cuales no puedan entrar, dentro de los cuales no puedan entrar otros machos, y dentro de los cuales se encuentren las hembras, ¿sí? Mientras que en las hembras se favorecen características que las hacen ser buenas madres, porque eso es lo que les permite a ellas tener más hijos. Ahora, ¿por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué estas relaciones de que el éxito de apareamiento afecta más el éxito reproductivo en los machos que en las hembras? Está representado en estas gráficas que tenemos aquí. ¿Por qué es esto así? La razón que se ha dado es la anisogamia. ¿Qué es la anisogamia? La producción de gametos en machos y hembras que son muy diferentes, ¿sí? En la mayoría de los animales que presentan anisogamia, los gametos femeninos son mucho más grandes, son mucho más costosos, ¿sí? Mientras que los gametos masculinos, los espermatozoides, son pequeñitos y más baratos de producir, digamos, ¿sí? Entonces, esta diferencia, este es el razonamiento, pues, que se ha dado, ¿no? Esta diferencia lo que provoca, siguiendo esta línea de razonamiento, es que que, los gametos de las hembras, los óvulos de las hembras, se conviertan en un recurso que limita el éxito reproductivo de los machos. Mientras que para las hembras, los espermatozoides de los machos
realmente no son un recurso que limite su éxito reproductivo. Imagínense ustedes que una hembra pudiera producir, no sé, 100 o 200 hijos, ¿no? Bueno, en mariposas esto es muy fácil, en muchos insectos pueden producir cientos de huevos, ¿sí? Y cuando copulan con un macho, un solo macho les transfiere miles de espermatozoides, en algunos casos cientos de miles y en algunas especies pues son del orden casi de millones de espermatozoides, ¿no? O sea, la disponibilidad de espermatozoides que ellas tienen para fertilizar todos sus huevos, en la mayoría de los casos, se pueden satisfacer con una sola cópula, ¿sí? Mientras que un macho, este, su éxito reproductivo depende de qué tantos óvulos él puede fertilizar, es decir, de qué tantas hembras puede él convencer de que acepten sus espermatozoides para fertilizar sus huevos. Entonces, ahí es donde de acuerdo a este principio de Bateman, ahí es donde radica, ¿sí?, la diferencia entre los sexos, ¿sí?, la diferencia en los roles sexuales y por lo tanto los patrones de selección sexual que conocemos, ¿no? Este, Esto expresado de otra manera, lo tenemos aquí, perdonen que lo haya dejado yo en inglés, lo saqué directo del artículo. Dice la nisogamia, que es el hecho de que las hembras invierten más recursos en cada uno de sus gametos que los machos, es lo que aquí quiere decir. Favorece la selección sexual, es decir, favorece que los machos compitan por estos recursos que se encuentran en los gametos de las hembras. Sean ellos los que compiten, los que tienen que convencer a las hembras, selección intersexual, tienen que ser buenos para cortejar y también compiten directamente con otros machos para que no les ganen a las hembras. Eso quiere decir que la selección sexual actúe de manera más intensa sobre los machos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, una consecuencia es que el cuidado de los hijos ya, una vez que ya se produjeron los hijos, se concentra mucho en las hembras. En los machos no hay una selección que favorezca el que ellos sean buenos padres, porque para ellos les paga más el dedicarse a buscar nuevas hembras con quien tener hijos y les deja a las hembras la carga de cuidar a los descendientes, ¿sí? Entonces esto justifica por ahí ese rol de las hembras más de cuidadoras de hijos. Obviamente aquí detrás no hemos mencionado el hecho de que a las hembras al tener que cargar con toda estas actividades de cuidado de los descendientes, la selección va a favorecer en ellas ser muy cuidadosas con respecto a los machos que van a ser padres de sus hijos, ¿no? Mientras a los machos uno puede pensar que son más o menos indiscriminados, cualquier hembra que les pueda dar hijos es buena como pareja. Para las hembras no, como todos sus hijos van a provenir de uno o de unos poquitos padres, les conviene a ellas que sus padres tengan características buenas que heredarle a sus hijos, ¿no? Eso ahorita no lo estamos mencionando, pero es otra cosa que está implícita aquí. Y esto también favorece, ¿sí?, el que la selección sexual sea más intensa en los machos que en las hembras, el que haya dimorfismo sexual, lo que ya les decía, que los machos tengan características que les permitan pelear con otros machos, lo que llamamos armamentos, cuernos, mandíbulas, garras, fuerza, tamaño gigante, ¿sí? Que no se favorecen en las hembras porque las hembras no pelean entre ellas por los machos, en general, ¿sí? Y también características que los adornen y que los hagan ser más atractivos para las hembras, lo que llamamos ornamentos, ¿sí? Entonces, en los machos se favorece que haya ornamentos y armamentos que les permiten tener más acceso a las hembras, mientras que en las hembras, como el tener más acceso a los machos no incrementa su éxito reproductivo, lo que se favorece es ser buenas para seleccionar el macho con el que van a tener los hijos y buenas para cuidar a sus hijos. Esta es la idea del principio de Bateman, ¿sí? Y esto es una idea que predominó, que bueno, no se le hizo mucho caso hasta los 70s, ¿sí? En donde se retomaron estas ideas, se valoraron y dio inicio al estudio explosivo de la selección sexual que tenemos en la actualidad, ¿no?
En años recientes, pues se han hecho evaluaciones de esto de los roles sexuales para ver qué nos dice la biología, ¿sí? Y aquí les traigo dos artículos que son importantes, ¿sí? En 2013, Malina King y Ingrid Anesio, creo algo así se pronuncia, no sé, son suecas. Malina King es una bióloga evolutiva que también se dedica a estudios de género. En el curso pasado de Tlaxcala la tuvimos como invitada dándonos una charla muy interesante. Ellas escribieron un artículo en donde revisan el concepto de rol sexual, ven sus implicaciones, ven cómo ha favorecido o desfavorecido el estudio de la evolución de caracteres sexuales en animales y concluyen lo que les tengo aquí escrito. Sugerimos abandonar el concepto de rol sexual, ¿sí? Abandonar el término es sencillo y debe mejorar los análisis de los patrones sexuales, de su dinámica y de los contextos selectivos. Es decir, nos va a permitir entender los distintos arreglos sexuales que hay entre las diferentes especies, nos va a permitir entender cómo han evolucionado y cuáles son las presiones selectivas que han favorecido su evolución en distintos caminos, ¿no? Esto lo escribieron ellas en 2013. 3 años después sale este otro artículo. Los roles sexuales darwinianos se confirman a través de todo el reino animal. O sea, una conclusión absolutamente opuesta a la que llegaron Malina King y su coautora. ¿Sí? Estamos hablando de un periodo de 3 años en que la literatura que estaba disponible para los dos grupos de investigación era exactamente la misma y llegan a conclusiones totalmente opuestas, ¿sí? Mientras el estudio de Malina King y compañía es más conceptual, más teórico, las conclusiones de estos autores se basan más en un análisis de los datos empíricos, ¿sí? Lo que ellos hacen es lo que se llama un metaanálisis, que consiste simplemente en estudiar en revisar todos los artículos en donde se ha explorado esto que tenemos aquí graficado, ¿no? Se ha explorado cómo afecta el éxito reproductivo, perdón, el número de apareamientos al éxito reproductivo de los machos. Lo que nos dice el principio de Bateman, ¿sí? Las ideas de Bateman, es que la pendiente de la relación va a ser más empinada en el caso de los machos que en el caso de las hembras. Entonces ellos revisan un montón de estudios, teóricamente todos los que existen en la literatura y que correspondieron a 66 especies hasta aquel momento de todos los grupos taxonómicos, ¿sí? Es decir, en los estudios de estas 66 especies se midieron estas pendientes, estas que tenemos aquí, y lo que ellos hicieron fue un cociente de las pendientes. Si la hipótesis de Bateman es correcta, entonces la pendiente de los machos es más empinada que la de las hembras. Y si nosotros dividimos la pendiente de los machos sobre la de las hembras, el valor de este cociente debe de ser mayor a 1. Si es al revés, pues va a ser menor a 1. Y si las pendientes son iguales, pues va a ser igual a 1, ¿no? Entonces, o mayor o menor que 1, y si es a 1, quiere decir que no hay esta supuesta relación diferencial en cómo actúa la selección en machos y hembras, ¿no? Entonces ellos hicieron estos cálculos y aquí lo que tenemos son los valores de estos cocientes, más o menos, ¿eh? No es tan literal, pero digamos, aquí se ve una línea que está en el 0, ¿sí? Que quiere decir que este cociente... 10 minutos. Sí, perfecto. Que este cociente es una constante. Bueno, aquí está estandarizado, digamos, si estamos a lo largo de este número, quiere decir que no hay diferencias en la pendiente. Si estamos a la derecha, quiere decir que la pendiente es más grande en los machos y a la izquierda que es más grande en las hembras, ¿sí? Entonces, pues aquí se ve que hay una tendencia que en todos los grupos, aquí están representados con un icono de estos animales, hay una tendencia que estén hacia la derecha y efectivamente el valor promedio
ya que lo vemos aquí en este histograma, está cargado a la derecha. No muchísimo, pero sí parece haber una tendencia que esta pendiente sea más grande en machos que en hembras, ¿sí? Entonces, esa es la conclusión que ellos sacan de estos datos, de 66 especies. Uno puede decir son 66 especies de los millones y millones de especies que hay, pero bueno, es una muestra que abarca pues prácticamente todo el reino animal. Las conclusiones de un análisis conceptual que hacen Mal y Nakin son totalmente opuestas a estas. ¿Cómo podemos nosotros evaluar quién tenía razón? ¿Sí? No es mi intención en este caso, pero sí me gustaría brevemente, me voy a ir aquí rapidito, pero sí, retomar esta relación y ver realmente si todas estas cosas se cumplen, ya no tanto las pendientes y eso, sino ver si todos estos componentes de esta hipótesis funcionan, ¿no? En primer lugar, ¿es realmente la selección sexual más intensa en los machos que en las hembras? Bueno, de acuerdo al estudio de estos autores, pues parecería que sí, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Las implicaciones que tiene esto es que la selección natural favorecería que los machos tuvieran una fuerte tendencia a la poligamia, ¿sí? Que en todas las especies los machos tendieran a buscar aparearse con muchas hembras, mientras que en las hembras, en donde la pendiente es casi cero, es decir, independientemente de que te aparezcas con uno o con 20 machos, vas a tener el mismo éxito reproductivo, ¿sí? Ahí la selección no favorecería que las hembras fueran polígamas, favorecería más que las hembras fueran monógamas y que los machos fueran polígamos, es decir, los clásicos roles sexuales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice la evidencia con respecto a esto? ¿Sí? Un artículo reciente de 2000, bueno, más o menos, de 2014, investigó también la literatura sobre la existencia de poliandria, es decir, qué tan común es que en distintas especies de animales, y nuevamente abarcan todo el reino animal, ¿sí? ¿Qué tan común es que las hembras se aparen con varios machos, contrario a la hipótesis de Bateman, ¿no? La hipótesis de Bateman lo que nos predice, aquí lo que tenemos es el porcentaje de hembras que se detectó. Son también estudios de múltiples especies, aquí son 160 especies de todos los grupos, ¿no? Desde reptiles, picnogónidos, onicóforos, mamíferos, etcétera, etcétera, insectos, de todo, ¿sí? Se buscaron todos los datos donde se hubiera estimado el número de veces que se apareaban las hembras con distintos machos, ¿sí? Si la idea de Bateman es correcta, uno esperaría que la mayoría de los datos estuviera acomodado a lo largo de una columna que se encontraría aquí a la derecha, ¿no? Fíjense, aquí lo que tenemos es porcentaje de hembras, uno esperaría que en la mayoría de los casos las hembras se aparearan con uno o con muy poquitos machos, es decir, estaríamos las columnas concentradas en el primero o segundo columna que hay aquí, ¿sí? ¿Qué nos dice la realidad? Pues la realidad nos dice pues, que sí hay algunas especies en que las hembras tienden a ser monógamas, pero la gran mayoría de las especies, ¿sí? En la gran mayoría de las especies, las hembras tienden a ser poliándricas, polígamas, ¿no? ¿Sí? Y hay algunas especies en que prácticamente todas las hembras se aparean múltiples veces, ¿sí? De hecho, la conclusión a la que se llega actualmente entre los científicos es que la poliandria es la regla en la naturaleza. Lo raro es que las hembras sean monógamas, ¿no? Entonces, esto va realmente en contra de las ideas del principio de Bateman, ¿no? Ahora, esto del cuidado parental realmente está concentrado en las hembras. Bueno, ustedes conocerán ejemplos de muchas especies en las cuales los machos participan en el cuidado. Un ejemplo claro son los pájaros, ¿no? Donde al menos durante la temporada reproductiva, buena parte del tiempo el macho está ayudando a la hembra a cuidar. Y hay muchos otros grupos donde también los machos colaboran, ¿no? Aquí les pongo uno muy espectacular, que son estas chinches gigantes acuáticas. Aquí lo que tenemos es un macho, y lo que trae en la espalda son los huevos que le pusieron, en general, varias hembras, ¿no? Lo que él hace es andarlos cuidando.
no solo evitar que se los coman otros animales, sino que los anda manteniendo con la humedad adecuada, los ventila, ¿sí? Permitiendo que se oxigenen, vibrando su cuerpo. Entonces anda sube y baja en el agua, anda vibrando a veces no. O sea, realmente le dedica mucho trabajo al cuidado de sus hijos. Es decir, aquí pues estoy hablando de una excepción, pero realmente hay muchas excepciones a, al caso del cuidado de los hijos, ¿sí? Hay muchas especies en las cuales, de distintos grupos, en las cuales los machos sí contribuyen de manera significativa y en algunos casos contribuyen la mayor parte del cuidado, como esta chinche, de los hijos, ¿no? Pero no solo es lo que pasa después ya que nacieron los hijos, sino también hay ejemplos que van en contra de lo más básico, ¿no? De esta idea de lo de la anisogamia. Ok, sí, los gametos que producen las hembras son más grandes siempre en las especies anisogámicas, que son la mayoría de los animales que ustedes conocen, ¿sí? Y los espermatozoides son más chiquitos y son más baratos, ¿sí? Pero en una cópula los machos no mandan un número exacto de espermatozoides. Muchas veces mandan los espermatozoides envueltos en un montón de otras secreciones, ¿sí? Que en este razonamiento no están incluidos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? En los lepidópteros. En los lepidópteros los machos no eyaculan solamente espermatozoides en las hembras, que sí, sus espermatozoides son pequeñitos. No, ellos eyaculan todo un espermatóforo que está constituido por nutrientes, ¿sí? Por proteínas, por grasas, por iones, ¿sí? Que son nutritivos, que la hembra utiliza como alimento, ¿sí? Y esta inversión es realmente muy, muy, muy significativa, ¿no? Hay algunas, aquí lo que tenemos en esta gráfica es el porcentaje del peso al que corresponde un espermatóforo y cada punto es una especie distinta, ¿no? Fíjense que hay unas especies en que el promedio del peso del espermatóforo es el 15%, ¿sí? Es decir, son eyaculados que serían equivalentes para un hombre que pese 100 kilos, produciría un eyaculado de 15 kilos, ¿sí? O sea, una cosa bestial y además ese eyaculado en su mayor parte estaría conformado por sustancias que son nutritivas y que son difíciles de obtener, proteínas, grasas, etcétera, ¿no? Entonces la inversión incluso que se hace previa a la cópula, ¿sí? Porque esto lo tienen que producir y mantener en sus glándulas accesorias, es excepcional en algunos grupos. Y aquí sí no podemos hablar tanto de que sean anécdotas estas diferencias como las del cuidado paterno, en donde sí hay muchos grupos donde las hembras son las que más invierten. Aquí estamos hablando, por ejemplo, del grupo de los lepidópteros, donde esto es la regla. El grupo de los lepidópteros son uno de los grupos más diversos de insectos. Estamos hablando de cientos de miles de especies donde esto ocurre. No es el único grupo en el que ocurre, hay otros grupos de insectos menos diversos en donde esto ocurre. Aquí lo que tienen es una hembra comiéndose parte del eyaculado que le transfirió el macho. Ven el tamaño que tiene este eyaculado. Todo lo blanco y la cosita que se ve más pegada al cuerpo medio de color cremita, todo eso es el eyaculado que transfirió el macho. Ahí se están bombeando los espermatozoides al interior de la hembra mientras ella se come directamente el resto de las secreciones. Las mariposas ellas las digieren dentro de su tracto reproductivo, ¿sí? ¿Y qué hay con respecto al dimorfismo sexual? Bueno, pues el dimorfismo sexual sí es muy marcado, que los sexos, en general en las especies, el sexo más llamativo, el más colorido, el que más canta, son los machos, ¿sí? Eso parece haber un sesgo, pero hay casos en que esto se invierte y sobre todo, mucho de esto hay que verlo en términos conductuales, ¿sí? No solo es dimorfismo morfológico, sino también dimorfismos conductuales. Y ahí es donde las cosas muchas veces varían. Por ejemplo, aquí tenemos este estudio de estos peces, ¿sí? En donde sí el macho es más llamativo. Aquí tenemos la foto, el macho que está más inclinado hacia abajo, perdón, el pez que está más inclinado hacia abajo es el macho y se ve más grande y con una aleta más llamativa que la de la hembra, ¿sí? Sin embargo, cuando uno estudia la conducta de estos animales, uno ve que varía, ¿sí? Por ejemplo,
la agresividad contra otros individuos del propio sexo varía con la estación. Al principio de la estación reproductiva son los machos los que más pelean entre sí, pero pasado un tiempo quien más pelean entre sí son las hembras, ¿sí? Y esto tiene que ver pues con una variación en la proporción de sexos. Al principio los machos son el sexo más común, ¿sí? Y a medida que pasa la estación, la proporción de sexos cambia y ahora las hembras son las que son el sexo más común en la población y por lo tanto los machos se convierten ya en un recurso limitante para su reproducción. Entonces las hembras empiezan a pelear entre ellas. Lo mismo pasa con el cortejo. Al principio de la estación, cuando hay más machos que hembras, los que cortejan son los machos y tarda en la estación, cuando cambia la proporción de sexos en la población y ahora hay más hembras que machos, son las hembras las que cortejan a los machos. Estudios muy similares, resultados muy similares se han encontrado también con mariposas, ¿no? Entonces, incluso esto del dimorfismo sexual puede ser engañoso y tenemos muchas excepciones, ¿no? Muchas excepciones que vale la pena estudiar. Y yo digo, o sea, mi conclusión para terminar es que a pesar de estos estudios que encontraron que la pendiente esta del principio de Bateman es más empinada en los machos que en las hembras, mucha otra evidencia empírica apoya la idea de que esto de los roles sexuales en los animales realmente no es una regla, pues. Y con esto acabo y perdón por colgarme tanto.